Del libro El monacato primitivo de García Colombás, Biblioteca de Autores Cristianos. Leemos ahora el capítulo 10, Oración y Contemplación, las etapas superiores. El intrincado universo de la contemplación. El desconocido autor de la historia de los monjes de Egipto pone en labios de una de las autoridades monásticas más conspicuas de la época, el profeta Juan de Licópolis, esta comparación entre el practicós y el teoretikos. El asceta, ocupado en la práctica de las obras de misericordia, y el contemplativo, que vive tan solo de cara a Dios. Juan habla a unos monjes de Palestina que están de visita. Buscad, hijos, la hesiquía, ejercitándoos sin cesar en la contemplación, para que en vuestras oraciones mantengáis puro vuestro espíritu. También tiene su mérito el asceta que se ejercita continuamente en el mundo y se dedica a las buenas obras, que da pruebas de amor fraterno, practica la hospitalidad y la caridad, agasaja a los huéspedes, asiste a los enfermos, vive sin ofender a nadie. Tiene mérito y mucho mérito, pues pone en práctica y en obra los mandamientos, aun cuando no se ocupa más que de cosas terrenas. Con todo, es mejor y mayor el contemplativo que se retiró de la actividad a la gnosis. Dejó a otros el cuidado de las cosas de acá abajo y, después de haber renunciado a sí mismo y alcanzado el olvido de sí, se apresura hacia las cosas del cielo, libre de todo cuidado. Se mantiene junto a Dios, sin que pensamiento alguno le haga retroceder. Una persona así pasa su vida con Dios y con Dios se comunica, celebrando a Dios con himnos sin fin. Este texto es un testimonio más de la vieja contienda anterior al mismo cristianismo entre los contemplativos, teoretikoi, y los activos, practicoi, pero posee una gran claridad y valía la pena aducirlo. Apa Juan, como se ve, encomendaba el ejercicio de las obras de caridad para con el prójimo a los ascetas que vivían en el mundo, y si bien los alababa calurosamente, los posponía a los monjes, puesto que éstos practican la vida contemplativa al margen del mundo. La teoría o contemplación es lo que según él caracteriza el ideal monástico. Casiano, como tantos otros maestros del monacato primitivo, se muestra plenamente de acuerdo con esta doctrina. El gran divulgador del ideal ascético místico del desierto en Occidente no se cansa de proclamar que la contemplación es lo único necesario, el bien supremo, la suma felicidad, el culmen de la perfección, el objetivo que persigue el solitario, el scopos
de toda vida monástica auténtica. A su juicio, el mismo Jesucristo decidió de una vez para siempre la querella entre practicoi y theoreticoi, entre la vita actualis y la vita contemplativa, al defender la causa de María contra la impaciencia de Marta. Cierto que Marta trabajaba para el Señor con espíritu auténticamente religioso, y si se quejó de la inacción de su hermana, fue porque veía que, si no la ayudaba, no podría servir a tanta gente. Sin embargo, con su respuesta, el Señor puso el bien principal en la divina contemplación. Su doctrina no puede ser más clara. Servir al cuerpo es una obra transitoria. Escuchar su palabra, la obra de la eternidad. Al penetrar en los dominios de la contemplación, penetramos en un universo vasto, sublime, maravilloso, pero también difícil. Difícil tanto para el monje como para el estudioso. Al monje, en efecto, no le es dado internarse en el sin que su persona. Al monje, en efecto, no le es dado internarse en él sin que su persona sufra previamente una intensa y penosa transformación. El estudioso que desea analizar su contenido tropieza no solo con la arduidad natural de la materia en sí misma, sino también con varios factores externos que contribuyen poderosamente a hacerla todavía más intrincada. En primer lugar, la falta de precisión en la terminología. Contemplación, observa justamente en alguna parte David Knowles, es un vocablo equívoco, y los teólogos y otros han escrito tanto sobre ella que es obligado que quien trate este tema defina sus términos con claridad. Los orientales, para designar la contemplación, se servían sobre todo, aunque no exclusivamente, de dos términos: teoría y gnosis. Ambos tienen una larga y complicada historia. Hablando en general, se puede decir que el primero es de origen preferentemente filosófico y el segundo religioso. Pero no podemos olvidar que ni la contemplación del sabio antiguo carecía de sentimiento religioso, ni la gnosis religiosa podía dejar de tener como fondo una teoría filosófica. Gnosis es un sustantivo derivado del verbo gnonai, que significa conocer en un sentido muy general. Gnonai, en efecto, no solo no connota ningún órgano particular de conocimiento, sino que ni siquiera es función privativa de la inteligencia, pues puede implicar la voluntad, la afectividad. Influenciada por el término semítico yada de la Biblia, la palabra gnosis tiene, en el lenguaje de los cristianos, un matiz menos exclusivamente intelectual que en el de los filósofos y una extensión amplísima. No se puede afirmar sin más que se identifique totalmente con teoría
Como escribe justamente R. K. Diou, la contemplación perfecciona la gnosis. Teoría procede del verbo theorein, cuyo sentido primero y original es ver, mirar y también inspeccionar y contemplar con los ojos. Por extensión, se le atribuyó luego la significación de reflexionar, meditar, filosofar, contemplar con la mente y también asistir a un espectáculo, a una ceremonia religiosa. Esta última acepción podría favorecer tal vez la etimología que algunos autores atribuyen a teoría, derivada de teos, Dios, y que los críticos están lejos de admitir unánimemente. Lo que sí es cierto es que en el lenguaje profano la idea fundamental de ver físicamente con los ojos va unida en todas las acepciones del término a una intervención más o menos importante de la inteligencia. Algo por el estilo hay que decir también de su uso por los autores cristianos. El vocablo empezó a aparecer con mucha frecuencia entre los griegos, a partir de Clemente de Alejandría y Orígenes. Los sirios lo usaron también muchísimo, a veces traduciéndolo a su propia lengua, pero de ordinario limitándose a transcribirlo. Es necesario añadir que su significado no es siempre el mismo ni en los diferentes escritores ni aún en un mismo autor. Basta abrir el diccionario de Lampe para darse cuenta de las muchas acepciones y matices que puede tomar, aunque Lampe seguramente no las registra todas. Dejemos a un lado sus significados profanos. En un sentido más técnico, denota generalmente en los padres griegos la contemplación espiritual, que no debe distinguirse siempre radicalmente de la contemplación filosófica. Desde el punto de vista de la exégesis bíblica, se aplica a las visiones de los profetas y apóstoles, y también se usa como término del sentido espiritual de la Escritura. Algo parecido sucedió con la voz contemplatio en los autores cristianos latinos. San Jerónimo, traduciendo a Orígenes, transcribe simplemente teoría, pero más tarde habla ya de contemplatio, que los griegos, explica, llaman teoría. Por entonces era ya un término viejo y cargado de sentidos. Derivado de templum, templo, indicaba originariamente con toda probabilidad la observación que practicaban los augures en el lugar libre y despejado que delimitaban con su varita. Enseguida empieza su evolución semántica, rica y variada. Prescindiendo de otras acepciones más especiales, podemos retener que contemplatio, en los autores de la latinidad clásica, significa considerar atentamente, sea con la vista,
sea con la mente. En cuanto a su uso por los escritores cristianos, hay que reconocer que, a lo largo de los primeros siglos, no tiene el vocablo un carácter de término técnico, ni mucho menos. Esto se explica fácilmente. A diferencia de los orientales, que ya poseían una doctrina ascético-mística punto menos que acabada, los latinos, aún los más entusiastas propagandistas del ideal de perfección, como San Ambrosio o San Jerónimo, no fueron mucho más allá en sus escritos de la etapa ascética, en sentido estricto, y de los grados inferiores de la oración. Los primeros escritores latinos que formularon una doctrina sobre la contemplación fueron San Agustín, en un plano ampliamente eclesial, y Casiano, en un plano más propiamente monástico. Pero ni con esto se llegó a una precisión de vocabulario. En el mismo Casiano, acostumbrado a los términos técnicos, la voz contemplatio es usada en diversos sentidos. A veces significa la acción de ver, otras la de entender o conocer, otras, finalmente, en el sentido específico de contemplación, esto es, de visión de las cosas divinas y aún del mismo Dios. Este es el único significado que nos interesa ahora. Pero hay que advertir enseguida que la contemplación como estado, esto es, como un grado determinado de la vida espiritual, la designa también Casiano sirviéndose de diversas palabras o expresiones, generalmente de cuño griego. Virtus theoretica, scientia, gnosis, theoretiqué, teorética, teoría, mientras que la contemplación como acto la expresa no sólo por la voz contemplatio, sino también por sus sinónimos, teoría, intuitus y obtutus. Notemos, en fin, que para designar la contemplación sobrenatural, hallamos en las obras de Casiano 4 expresiones de origen evagriano. Ciencia espiritual, reino de Dios, lugar de Dios y oración pura. No vamos a analizar ahora todas las particularidades del lenguaje de la contemplación, usado por autores como Gregorio de Nisa, Evagrio Póntico, Casiano y el pseudo Dionisio Areopagita. Algo se dirá de ello en sus lugares correspondientes. Basten las notas elementales que preceden para comprobar con cuánta razón aconsejan los críticos la más vigilante prudencia a los lectores de textos antiguos. Teoría, gnosis, contemplatio, los términos empleados con más frecuencia por nuestros autores, se prestan a las mayores confusiones si no se precisa cuidadosamente cada vez que aparecen su sentido exacto, mediante el estudio de su contexto literario e incluso histórico. Sería un craso error, por ejemplo, ver siempre en la teoría de los antiguos escritores monásticos
el equivalente de nuestra contemplación mística. Para hacerse una idea de la complejidad de cosas que se cobija, mal que bien, bajo el amplio manto, no ya del término contemplación, sino de la expresión mucho más precisa, contemplación de Dios, no hay como leer este hermoso párrafo de Casiano. La contemplación de Dios puede entenderse de muchas maneras. No solo conocemos a Dios por la admiración de su esencia incomprensible, felicidad escondida que tenemos esperanza de alcanzar en la otra vida, sino también por las grandezas de sus criaturas, por la consideración de su justicia, por su providencia que aparece diariamente en el gobierno del mundo. Asimismo, cuando con atención y pureza de alma vamos recorriendo la conducta observada por Dios sobre sus santos de generación en generación, y cuando admiramos con un corazón temeroso el poder con que gobierna, modera y rige todas las cosas, su ciencia sin límites y esa mirada suya a que no puede sustraerse el secreto del corazón humano. Cuando pensamos que ha contado las arenas del mar y el número de sus olas, y al considerar que cada gotita de lluvia, cada uno de los días y de las horas de que se forman los siglos, todo lo que fue y lo que será está presente en su conocimiento. Cuando llenos de estupor reflexionamos sobre la inefable clemencia que le hace soportar los crímenes sin número, cometidos a cada instante ante sus ojos, sin que su longanimidad se agote jamás. Cuando recapacitamos en la vocación que nos ha dado gratuitamente con anterioridad a todo mérito de nuestra parte y por un efecto de su infinita misericordia. Cuando reparamos en las ocasiones de salud que nos ha proporcionado para realizar en nosotros su plan de filiación divina, pues Él ha querido que naciéramos en momentos y circunstancias en que fuera posible que alguien, ya desde la cuna, nos diera noticia de su gracia y de su ley. No solo eso, sino que, después de haber triunfado Él mismo en nosotros del adversario, únicamente a trueque del asentimiento de nuestra voluntad, nos recompensa con una felicidad y premio eternos. Cuando, en fin, le vemos emprender por nuestra salud la gran obra de su encarnación y hacer extensivos por igual a todos los pueblos los beneficios de sus admirables misterios. Otras maneras hay, casi innumerables, de contemplar las cosas divinas. Nacen en nuestra mente según la perfección de nuestra vida y la pureza de nuestro corazón. Merced a ellas, una mirada pura basta para ver a Dios, o por lo menos mantenerse junto a Él. La variedad de formas que puede revestir la contemplación de Dios es realmente asombrosa. Ya veremos luego cómo nuestros maestros, amantes de las divisiones y subdivisiones, intentaron clasificar y sistematizar. Por ahora,
Bástenos saber que los dominios de la contemplación constituyen un universo vasto, nebuloso e intrincado. Esta lectura del libro El Monacato Primitivo de García Colombás termina en la página 728.